Entrevista Central. Bueno, ahora sí, le damos las muy buenas tardes a Lama Chimed Ritsin, recién llegado de Brasil. Está también con su traductora, María Eugenia, a quien le damos las muy buenas tardes. ¿Cómo te va, María Eugenia? Hola, Gaby, buenas tardes. Bueno, les decimos a los oyentes que Lama Chimed no habla español, por lo tanto, bueno, vamos a ir despacio para que Lama Chimed pueda responder las preguntas por intermedio de su traductora. Bueno, primero que nada, María Eugenia, contarle un poco a la audiencia. Sabemos que Lama Chimed es uno de los jóvenes, es uno de los lamas más jóvenes, ¿verdad? También sabemos que él, desde muy temprana edad, bueno, fue llevado al Tíbet, porque él tenía dotes especiales, ¿no? Es así, Lama. Lama Chimed nace en Tíbet, en la región del Kham, en el valle de Nyagrong, en el este del Tíbet, y a muy temprana edad es elegido por su tío, porque él pertenece a una familia de lamas, para ser entrenado y en el monasterio y universidad de Katok, de su Tíbet natal. Él viene a Occidente por primera vez en el año 2002, a sus 28 años de edad, o sea que es un lama tibetano auténtico, entrenado en su Tíbet natal. A Occidente llega en el año 2002, pero algunos años antes estuvo, como todos los tibetanos, refugiándose en India, en Nepal. Su región está preservada hoy, no es una región que haya sido invadida por la China. Existen esas villas y el monasterio y universidad de Katok aún existen. Existen regiones en Tíbet aún intactas, digamos, ¿no? María Eugenia, una consulta para el Lama. ¿Cómo vivió él esa situación precisamente de la persecución por parte del gobierno chino y bueno, lamentablemente el asesinato de unos cuantos monjes en el Tíbet? Sí, le transmito. Y igual te adelanto que Lama Chimed no huyó, porque su región, como te decía, quedó intacta, pero hubo algunos maestros que sí salieron. Y bien, le pregunto, en el micrófono mismo, Lama Lao, she's asking you about the situation with China making Tibetan people leave their own country. What's your perception of that, or how do you see that? Now these days it's very difficult move to across the Himalaya because it's more armies, more police, and more tight. The borders from Tibetan and Nepal. And before every year, like thousands, now just 100 or tens like that. It's very much change. Lama Chimed dice que esa situación en realidad es una situación que se agrava año a año y que en los días de hoy es cada vez más difícil para ellos transitar por los Himalayas, ¿no? Que es su región
sus fronteras son cada vez más vigiladas y controladas por el ejército chino, y eso se agrava año a año. Él actualmente está viviendo en Brasil. La Machimed se ha radicado en Brasil desde el año 2007 más o menos. You are living now in Brazil, where you have your center, your temple. ¿Qué lo llevó a ir a Brasil? What made you go to Brazil? Usually Buddha's goal and where we go, how benefit. That is the Buddha's traditional. Then Yes. Brazil is the best right now, and benefit Brazil and Uruguay. En budismo en general, o un budista en particular, el objetivo es que puede traer beneficio a una tierra, a una región. Y a él se le manifestó que Brasil era un lugar en que se podría brindar beneficio, y a su vez también Uruguay. A propósito de eso, ¿no? Actualmente, Lama, estamos viviendo una situación muy complicada en el Brasil desde el punto de vista de violencia, inclusive, bueno, con los últimos acontecimientos, desde el punto de vista político, se está viviendo una crisis a nivel política. Bueno, ¿cómo está viendo usted este proceso que también, como usted ya sabe, Dilma Rousseff ha sido, bueno, depuesta de su cargo legítimo, ¿verdad? Bueno, ¿cómo usted está viendo ese proceso político? Then she says that Brazil is living a complicated situation, not only with increasing violence, but also in terms of political situation, that the president is impeached, and all those situations going on. How do you see that? That is why I live in Brazil, and I pray always and understand this government and how love and compassion on the country and on the people. That always where Buddha's goal is pray, and they understand the support on the countries. Understand what? On the country, they take care of the on the countries, support on the countries. Support, yes. Y la Mechi me dice que ese es uno de los, por ejemplo, ahí está un ejemplo claro de las de sus motivaciones, o sea, siempre ofrece oraciones a ese país, a ese lugar en que y ruega, pide para que su gobierno y sus gobiernos comprendan y ayuden a su propia gente. A través de las oraciones. Esa es su práctica. Esa es su práctica, sí. Bien. Lo que se llama masa crítica sería, o sea, generar una masa crítica a través de la meditación, a través de su práctica. She says that maybe through your practice people can become more aware and more critical of more wakes. Understanding. Sí. They're fault, they're wrong. Yes. Maybe they wake up from ignorance. Yes. Sí, la práctica apunta al despertar, a que se vuelvan, lo que nosotros solemos traducir como más conscientes de sus acciones, de sus motivaciones, que se vuelvan más despiertos, tanto los gobernantes como la sociedad. Tú mencionaste masa crítica, entiendo que te estás refiriendo a que la sociedad sea más participativa y crítica, pero acá la práctica apunta a que todos se vuelvan más despiertos, o es decir, más conscientes, ¿no? De sus motivaciones, de sus pensamientos y de sus acciones. Lama, ¿cómo está viendo el proceso a nivel mundial, teniendo en cuenta de que está habiendo, bueno, situaciones complicadas a nivel mundial desde el punto de vista inclusive de violencia, ¿no? Y no es más lejos, por ejemplo, América Latina, lo más cercano, ¿verdad? Por ejemplo, Honduras, que se está viviendo una situación complicada, Venezuela. Bueno, ¿cómo está viendo y si está haciendo algún análisis con relación a lo que está pasando en el mundo?
What would be your analysis of how do you see this process on a worldly level, but especially taking into account South America, the increasing violence, and places such as Venezuela, Honduras? How do you see? What's your perspective on it? Well, that is the very bad situations. All countries usually, even especially South Americans. And that we're doing this weekend and Saturday, Sunday, and Friday, Saturday, Sunday. We're doing the Yellow Tara and Family Buddha. Yes. And that is we call the benefit, or they liberate the ignorance or freed from this suffering. That this retreat is for this. Y sí, la Machimed coincide en que hay una situación muy negativa en los países en Sudamérica en general, y es por ese motivo que hacemos un retiro como el que vamos a hacer ahora este sábado de Tara Amarilla, que pertenece a la familia búdica. Es un tipo de práctica en que hacemos oraciones, recitamos plegarias para beneficiar y liberar a los seres de la ignorancia y para beneficiarlos y liberarlos. También sabemos que él participó, cambiando un poco de tema, María Eugenia, sabemos que participó inclusive en la parte arquitectónica, porque él es escultor, ¿verdad? La Machimed es formado en las 5 principales asignaturas de la formación de un lama en Katok. Es un artista, es pintor, escultor, médico, astrólogo, filósofo. Son las asignaturas de formación de un lama. Porque él estuvo desde los 4 años sí, a los 4 años empezó su entrenamiento. Empezó su entrenamiento, o sea que tiene mucha ciencia y mucho entrenamiento para poder impartir. Pero queríamos comentarles a la audiencia de que él participó de la parte arquitectónica, digamos, el diagramado de el templo de Aguas Blancas acá de budistas, ¿no? Sí, en el templo de La Valleja, la Machimed colaboró con el arte sacro, pintura y escultura. You supported with this sacred art in the temple in Aguas Blancas en La Valleja, Minas. ¿Qué le llevó a dirigirse allí, a ese lugar, a Minas? O sea, ¿qué lo llevó a que se hiciera allí el templo? El maestro que fundó el templo de Minas, su eminencia Shakdu Tulku Rinpoche, lo trajo a la Machimed, lo invitó acá. El maestro que fundó aquel templo, ese templo que queda en la región de La Valleja, lo invitó a la Machimed a colaborar con esas actividades acá. Y lo puso en retiro también para beneficiar esta tierra por 6 meses, pero luego trascendió, hizo su pasaje. La Machimed tan pronto salió del retiro, Rinpoche falleció. ¿Qué le implicó a él? ¿Qué movimientos tuvo a nivel interno para poder participar allí? O sea, ¿qué le representa a él haber podido participar en esa construcción? What does it mean for you to have been present in Rinpoche's activities in La Valleja? Oh, that is the opened all sentient beings on the path. They understand how peace and how benefit themselves and others. That is the how Buddhism centers. And Rinpoche goals for not only one person. Wherever sentient beings go to the temple, the ones on practicing or the ones on meditate. That is he give these temples for everyone, all beings, including the animal too. That will Buddha's goal, Buddha's tradition. Yes. El propósito de un centro de Dharma es abrirle las puertas de un camino de liberación a las personas. Entonces, y a todos los seres. Pueden ser animales también. Y ese era el propósito de Rinpoche, y Rinpoche le brindó esa oportunidad a la Machimed. Él lo toma como eso, como una oportunidad de abrirle la puerta a las personas, de trillar o de poder tener la oportunidad de transcurrir su propio camino o su sendero.
Muy bien. Si les parece, vamos a una pequeña pausa y volvemos con la Machimed. Uruguay, palabras más, palabras menos. Bueno, seguimos conversando con la Machimed. Martín, vamos a recordarle a la audiencia las vías de comunicación para que puedan, hacerle la pregunta que quieran al Lama. Sí, por supuesto, estamos en Facebook, en nuestra fanpage, Uruguay, palabras más, palabras menos. Estamos en Twitter, @UIPMPM1410, para recibir preguntas, saludos, como siempre, nuestras vías de comunicación. En este caso tenemos algunos mensajitos. A ver, contanos, hay algunas preguntas, ¿no? Sí. Lama. A ver, acá tenemos de Fernanda: ¿cómo debemos prepararnos los uruguayos para evitar que repercuta la situación política que viene de Brasil? O sea, para evitar la influencia de lo que está sucediendo en Brasil, sería más o menos así, ¿cómo prepararnos? Mm-hmm. How should we European people prepare to avoid the consequences of the activities in Brazil, political consequences affecting our country? How could we try to avoid or protect them, averting those? This is a little difficult because it's Brazilian countries very big and very powerful. But what are the support things, and mostly important is the help for the vote or message or support how two languages usually, and government and to the government. Mm-hmm. That help is very good. Mm-hmm. But what do you mean by two languages, Lama? To between the countries, mm-hmm. Then it's a government to government, mm-hmm. More helpers, because personals it's difficult. Bueno, la Machimed dice que sí, de hecho es una situación difícil porque el país Brasil, como lo sabemos, es un país inmenso, continental, es muy grande, su economía tiene un peso en la región muy importante, no hay mucho más que decir sobre eso, y él dice que hay que confiar en que las negociaciones entre los países, que los políticos que encargados de establecer negociaciones que puedan por lo menos favorecernos o protegernos desde ese lugar, como decía la oyente. Nosotros desde una práctica espiritual apuntamos a que estén bien o con bien encausados nuestros políticos, que puedan ellos tener buenas ideas, estar en sus mentes con ideas lúcidas y de protección al país, que favorezcan al pueblo local sin detrimento de otros, ¿no? Uh-huh.
Bien, y después tenemos otra preguntita más de parte de Martín, que nos escribe de Minas, la ciudad de Minas en La Valleja, precisamente. qué Uy, qué lindo. Sí, cerquita. Un beso grande para los oyentes de Minas. Sí. Entonces. Y en este caso lo que nos estaba preguntando es acerca de, bueno, cómo sobrellevar, bueno, dado que en nuestra ciudad, en Montevideo, hace poquito tiempo un hecho violento, de Sí. disturbios bastante Sí. fuerte para lo que es la realidad en nuestro país. Yes. Ujú. Eh, Sí, sí. ¿Cuál es la pregunta sería, qué postura debemos tomar, qué actitud frente a estos hechos que obviamente están siendo cada vez más frecuentes Ujú. y o sea, teniendo en cuenta lo que estamos acostumbrados aquí los uruguayos, ¿no? Yes. Sí, sí. La Machime, as people from Minas are listening to the radio and sending messages, and they would like to know how we as citizen people can. ¿Cómo era bien la pregunta? ¿Cómo podemos, como ciudadanos, cómo Claro, nos posicionamos? como personas, Preguntaba. cómo sobrellevar y ¿Cómo qué actitud sobrellevar? tener ante estos hechos Ok. que son cada vez más frecuentes. ¿Cómo sobrellevar? Básicamente sería eso. Pero preciso encontrar mi lapicera que desapareció. ¿Cómo sobrellevar estos hechos? Because we've had a very kind of riots taking place some time ago, violent events in a neighborhood in this city. But for the Uruguayan people, it's like they are becoming more often. But usually the population here is not used to so often. And then this hearer, this person from the audience is asking, how can we deal with that? How can we deal with these more frequent situations of violence emerging in different places of the country and more intense as well? How can we deal with that? That mostly is the love and the compassion. And how we deal with this is violent. The two kinds different. One is the poor people, and they really need for the money to the things. And one is the just drug dealers, that kind. But mostly benefit for them for give the love and compassion. Whoever and police or government or people, whoever supports them and help them, give it for love, then both way become a peace. That is mostly important. Yes. La Machime dice que nuestra mirada debe ser con amor y compasión. Nuestra mirada hacia cómo lidiar con esto, ¿no? Preguntaba la oyente, o cómo sobrellevar la violencia. La Machime decía, se manifiesta debido a dos causas en general, o debido a la pobreza o la extrema pobreza, y por otro lado, en otros casos, se asocia la delincuencia o el tráfico de drogas, y eso es otro cuadro que agrava la situación. De todas formas, lo que debemos apuntar que la policía o el gobierno o las organizaciones que puedan brindar apoyo a esas comunidades los apoyen, ¿no? A eso agregaría que yo escuché el otro día que una línea que no estaba pasando vuelve a pasar, y escuché muy bien el 405, escuché el responsable que me disculpo que no me acuerdo el nombre del responsable de Coetec, que me pareció muy muy correcta. La habla, dijo, no queremos que esté el policía adentro del ómnibus para no generar esa como una instancia, parece que se fomenta más violencia, pero sino que estén patrullando en la región, ¿no? En el barrio. Me pareció muy acertado, incluso diría que me pareció un habla compasiva hacia a las personas que viven en el barrio, de la población de esa zona, a la comunidad, que pueda retomar sus actividades, que puedan retomar su vida y sus rutinas normalmente, ¿no? Que puedan retomar allí yo en particular di clases en ese barrio, bien en Marconiesa. ¿Sí? Ahí hay una obra de Padre Mateo, en la Escuela de Oficios de Talleres Don Bosco. Ajá. Di clases allí, de clases de inglés, bien allí en el medio, ¿no? Y fue un año que fue el año pasado, no hubo balaceras como dicen ellos, ni hubo problemas. Pero bueno, lamentablemente se dio esta situación ahora.
Y bueno, la mirada nuestra tiene que ser una mirada de amor y compasión, ¿no? Porque en general a veces la gente se inflama con odio hacia uno o hacia otro, pero uno tiene que tener esa mirada es una situación triste, ¿no? Nadie la quiere vivir y no queremos saber que otros también la viven, ¿no? Uno no la quisiera vivir y uno tiene amor y compasión por los que la están viviendo. Okay. Bien, María Eugenia, les cambio de tema, pero seguimos en la misma línea. Ahora el 21 de junio, y es la pregunta del estribo, se conmemora el Día Internacional del Yoga. Sabemos que la ONU lo declaró el año pasado, declaró esa fecha como tal, así que, bueno, este año sería el segundo, del cual, bueno, los yogis en todo el mundo están festejando y están celebrando este día. Bueno, queremos saber la importancia y la reflexión que hace Lama Chinmed respecto a esto. Then she is talking about the International Yoga Day, and Gaby quería saber entonces una reflexión de Lama Chinmed de la importancia de esa fecha. La importancia de la fecha. About the importance of the date, of the International Yoga Day becoming an official date declared by the UNO. That yoga usually is my point of view. It's very important for not only healthy and outer and inner and secret. Then outer we have this help at all environments and energy. IVT is the world is how and 4 elements and how deal with 4 elements. Inner how dynamic energy, and for our body physical how exercise for that go to the healthing and go to the how energy and increase and the power. And the secret is the like mind how deal with and fly or resting or like Buddhists call like a meditation. That is the 3 categories how where yoga's movement that goes. Lama Chinmed está expresando que él diría que el yoga, desde su comprensión y su entendimiento, no debería ser entendido apenas como una actividad física para relajarse o relajar la mente. Él considera que el yoga puede tener una influencia en lo que llamamos 3 ambientes o 3 ámbitos de nuestras vidas. El ambiente o el ámbito externo, que puede ayudar al ambiente, que tiene efectos sobre los 4 elementos, sobre lo que tiene que ver con todo aquello que nos rodea, el ambiente alrededor de nosotros. También tiene una influencia a nivel interno, lo que tiene que ver con las energías dinámicas que circulan por nuestro cuerpo físico, y el yoga puede volverse una actividad que incrementa nuestra energía, que nos fortalece, y a nivel secreto tiene que ver con nuestra mente, cómo nuestra mente puede operar, y puede ser una mente que esté relajada, o una mente que puede volar, o una mente que tiene muchas potencialidades y poder de beneficiar a otros. And must rest the mind or liberate the mind. El potencial de relajarla, de aplacarla, de dejarla morar en su estado natural, o de liberarla por completo. O sea que el yoga sería una práctica, un camino, una práctica positiva para estos tiempos que corren, justo que hablamos desde el punto de vista de que estamos viviendo momentos de violencia, ¿no? Es un camino que sí apunta a pacificar la mente, sí. Y hay una práctica también por parte del yoga tibetano. The yoga would be a practice
would help people reduce violence in these degenerated times, let's say. Yes. Sí, sería una práctica que ayuda a reducir la violencia en nuestros tiempos que en budismo llamamos de degenerescencia o tiempos de declinio. That I talk about the secret. Sí. Secret is how mind peace. Cuando Lama habló del aspecto secreto, del ambiente secreto, tiene que ver con volver esa mente pacífica, apaciguada. Then that means that you liberate your mind. That means that you are freed from this violence. Yes, eso significa tener esa absoluto, esa mente completamente apaciguada, es lo que permite liberarla completamente de la violencia. Then there is no violence. No hay violencia alguna en esa persona. Eso es lo que entendemos por liberación. Bien. María Eugenia, hay varias actividades, ¿no? Muchísimas. Están previstas para sí. que va a estar el Lama hoy, inclusive hoy nomás, cerca, acá en Sí. Montevideo, el 18 de julio, el Lama va a estar dando una conferencia. Hotel Crystal Palace, Ahí va. a la hora, agradecemos si alguno quiere acercarse, que llegue a partir de las 19, la conferencia empieza a las 19:30, el Hotel Crystal Palace queda sobre 18 de julio, número 1210 entre G Sí. y Cuarén. Les puedo dejar mi celular para contacto, Sí, claro. el 095164486 y no sé, también con ustedes a través de la Sí. radio, por supuesto. María Eugenia, ¿cuál es el tema que se va a abordar hoy? Son 2 horas, ¿no?, de conferencia. We take 2 hours of conferences, more or less. Less than 2 hours. No, sí, las conferencias de Lama llevan 2 horas, 2 horas y media. Es con traducción consecutiva. Lama Bien. Chimet habla en inglés, que es un inglés que se viene perfeccionando, y lo va a La dar. estás ayudando ahí, María Y, Eugenia. bueno, bien, no. Y la conferencia duraría 2 horas con traducción consecutiva. Y el tema Sí. sería una perspectiva budista a cómo disolver los retos en las relaciones cotidianas. Bien, interesante. Ujú. ¿Puede darnos así como un adelanto de en qué consiste eso? Can you give us a preview of tonight's talk, which is you're talking about a Buddhist perspective on how to dissolve the challenges of daily life relationships? Yeah. Yes. Can you give us she is asking for a preview. Like a preview is some ideas about it. Chiquito. Because that, Short, you can be. yes, that is the Aviti's problem. All this violent and government or common people, everybody they don't understand Aviti's destroy it on country, destroy on life. Then that I today talk about people understand how to deal with this. That mostly we are human lives. Everybody selfish. Then how deal with we are share the other person. Mostly that is meaning is this. Yes. Lama Chimet estaba diciendo que la raíz del problema es el mismo para todos, sean políticos, seamos personas comunes, ciudadanos, el que sea, somos todos seres humanos y nuestras vidas humanas, de acuerdo al budismo, nuestra vida humana es una vida preciosa, pero tenemos la tendencia a ser egoístas y la raíz de todo eso es la misma, de acuerdo al budismo, y aprender a compartir es parte de nuestro desafío, y es sobre eso más o menos que va a hablar hoy. Interesante, entonces. A mí me parece. Y después está en Punta del Este también, María Eugenia, Sí. el jueves. Mañana va a dar, ay Gaby, A mañana ver. la charla. ¿Tengo que ir? Yes, tenés que ir mañana. La charla es, ¿por qué no tengo un folleto conmigo hoy acá? Bueno, la charla es sobre cómo la energía dinámica fluye sobre los canales y vientos de las personas. Tiene que ver más específicamente con el yoga. A Gaby me fue a traer el afiche y mañana se hace en Flow Wellness Center, parada 12 de la Roosevelt,
a una cuadra del Sanatorio Cantegril, y es la perspectiva budista tibetana sobre la importancia de la práctica del yoga en los canales físicos, vientos y energía dinámica del cuerpo. Se hace a la hora 20, se ruega llegar con 15 minutos de antelación, y los teléfonos ya le pasamos, igual con la radio les damos los contactos a Martín o a Gaby, y bien. Muy bien. Y el retiro. Hacemos un retiro de Tara Amarilla en la localidad de 25 de Mayo, en Florida. Would you like to talk about Yellow Tara? ¿Puede hablar un poco sobre Tara Amarilla, el lama? Sí. That I talk about the ready. ¿Cuántos minutos? Sí, well. I talk about the ready, and it is all negatives increase, and yes. all these fears. This Yes. how that benefit and all countries and become a peace. Then how against the other persons, how speech and what call it cheating and speeching and liars, that kinds of the other persons against the foreign politics. Yes. Then that where this is Yellow Tara, how peace and understand realization on the nature. Yes. And maybe they understand one day they help the own country not destroy. Yes. Bueno, decía la Machimed, ya lo dije hoy al principio, que digamos, todos estos miedos que se generan de todos estos conflictos, esta es una práctica que apunta a purificar el habla que tramposa, el habla que difama o miente, por todo debido a disputas de intereses, por cuestiones políticas, por cuestiones de disputas. Es un habla incorrecta, un habla contaminada. Entonces nuestra práctica apunta a purificar para que haya una comprensión, haya una que haya esa comprensión, una realización interna del que el practicante, nosotros como practicantes aspiramos a que eso se manifieste en nuestro propio ser y en el entorno y en los demás con los cuales convivimos, ¿no? Entonces, que eventualmente ese habla se vuelva una habla purificada y que esos políticos puedan beneficiar a su propio país y no perjudicar a su propia gente. Muy bien. Muchísimas gracias, María Eugenia. Muchísimas gracias, Lama Chimed, por estar presente aquí en nuestros estudios centrales. Obviamente el agradecimiento desde el corazón, porque sé que están a 1000, ¿no, María Eugenia? Desde que llegó, están a 1000. ¿Cuándo se va? Lunes de mañana ya vuela, de vuelta. Sí, y después se va a retiro, ¿no? Después se hace un retiro intenso allá en Brasil. Sí, then you start a 100 days retreat. 100 days meditate. Sí. Va a entrar en retiro de 100 días, son votos de silencio, de aislamiento, esos tipos de retiros que hacen maestros y yogis, como la Machimed yogi tibetano. Una preguntita, María Eugenia, ¿qué significa lama? Sí, cortito. ¿Lama? Sí. La traducción. She wants to know what the meaning of lama. Lama is guided on path. Lama significa aquel que guía. Guide. Guide es el que guía el camino o el sendero. La means unresponsible. La as mother. La significa insuperable y ma significa madre. Madre insuperable. Mother supera and take life and on a path. Es el que se encarga a sus discípulos, se encarga de conducir su mente en su propio, que lleven su vida por ese sendero hasta encontrar la liberación. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Entonces nos vamos a estar encontrando hoy a las 19:30 en el Crystal Palace. Exactamente. Muchas gracias. A ti, Gaby. You're welcome. Gracias.